Bienvenidos, iniciamos con Más allá de la noticia, el tema que abordaremos el día de hoy, el tercer debate presidencial y el final de la elección. Este domingo se llevó a cabo el tercer y último debate presidencial entre las candidaturas de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez. Para muchos expertos, este debate representó la última oportunidad de la oposición para acortar las diferencias entre el primer y segundo lugar, tomando en cuenta las encuestas electorales. Temas como la inseguridad, el crimen organizado, la política exterior, la democracia, pluralismo y división de poderes encendieron el debate entre los tres perfiles, que, como se esperaba, lanzaron sus mejores y últimos ataques hacia sus contrincantes. Ahora, ¿qué se resume de este último debate presidencial? ¿Quién destacó y quién se quedó atrás en esta discusión? ¿Y qué línea se marca en la recta final del periodo electoral? Estas son las preguntas que hacemos hoy en Más allá de la noticia. A continuación, las políticas públicas que nos afectan a todos se revisan aquí. Ya comienza Visión Aguascalientes en Más allá de la noticia. Este domingo se llevó a cabo el tercer y último debate presidencial entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez. Los temas que se abordaron en este último intercambio entre las candidaturas presidenciales fueron política social, inseguridad y crimen organizado, migración y política exterior y democracia, pluralismo y división de poderes. Desde hace semanas, los analistas políticos resaltaron la importancia de este último enfrentamiento entre las candidaturas, dada la cercanía del día de la elección, las tendencias en las preferencias electorales e incluso las invitaciones a la declinación por parte de la oposición. Los temas de este debate también tuvieron su peso en esta confrontación de ideas. El combate a la inseguridad ha sido una de las banderas políticas más fuertes para ambos frentes, aunque claro, con una perspectiva diferente. Para muchos, el resultado de este debate marcará el final de este proceso electoral, que es considerado como el más grande en la historia del país. Aquí los únicos que salieron de la pobreza fue Manuel Bartlett y su hijo, Rocío Nale y su yerno, los hijos del presidente, pero eso se acabó. En mi gobierno vamos a mejorar los programas sociales, pero además tendremos otros. La revelación que les quiero hacer esta noche es muy grave. Mario Delgado está bajo investigación criminal por agencias de seguridad de Estados Unidos. ¿Ahora entienden por qué le llamé narco partido a Morena? ¿Le contaste a su santidad cómo usaste la Virgen de Guadalupe en una falda a pesar de que no crees en ella ni en Dios? ¿Le platicaste que derrumbaste una iglesia cuando fuiste delegada de Tlalpan? Los que más sufren fueron abandonados por este gobierno. Por eso vamos a ganar. No tengo duda de que vamos a ganar este 2 de junio. Vamos por la vida, por la verdad, por la libertad. Iniciamos con esta mesa de análisis. Acabamos de escuchar parte de lo que se vivió ayer durante este último ejercicio rumbo a la jornada del 2 de junio. Y vamos a ir por partes. Primero acabamos de escuchar el discurso, lo más rescatable, algunas frases que llamaron la atención por parte de Xóchitl Gálvez. Pero sabemos que en este debate se abordaron puntos críticos para el país. El tema de la violencia, el crimen organizado, la crisis migratoria, incluso el conflicto por la división de poderes. ¿Qué vimos en este debate? ¿Qué vimos en este ejercicio? Y esto que nos deja ver también que se puede vislumbrar para la jornada del próximo 2 de junio. El día de hoy en el estudio ya nos acompañan Andrés Reyes, doctor en Ciencias Sociales, analista político y catedrático de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bienvenido, Andrés, buenos días. Hola, muy buenos días. También nos acompaña Luis Fernando Landeros Ortiz, socio de la consultora Estrategia Electoral. Bienvenido, Fer, buenos días. Muchísimas gracias, Dulce, muy buenos días. Iniciamos primero, Andrés, si te parece, con esta parte del discurso, que hay varias líneas que llaman la atención por parte de Xóchitl. Vimos el tema, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención de mencionar la vestimenta en algún momento de Claudia Sheinbaum, el tema de hablar del Papa, de hablar de Dios, de la Virgen de Guadalupe, y además también pareciera, y esto lo vimos como una constante en todo el ejercicio, el tema de lanzarse ataques, pero ya incluso pues aludiendo nexos directos con el crimen organizado. Para ti, ¿quién ganó el debate y qué viste en el discurso de Xóchitl? Bueno, otra vez buenos días. Me quedé pensando un momento porque no sé quién ganó el debate. Me parece que estuvo más o menos parejo esta vez. A diferencia del debate anterior, donde yo considero que Xóchitl tuvo una ventaja ligera, pero ventaja finalmente, ¿no?
Tendríamos que ver qué significa ganar el debate. Tendríamos que hacer encuestas o consultar las que se hicieron, algunas encuestas confiables, claro, para determinar quién ganó el debate. Lo que sí veo es que Xóchitl lo que hizo fue, como estrategia, criticar a la administración pública para manifestar que todo está mal. Está mal la política social, está mal la educación, la migración, la política migratoria, la seguridad pública, la economía, la democracia, todo está mal, ¿no? Y también criticar a la candidata, como que era el papel, pero esto sucede en todas las debates que hay, no solamente en México, en el mundo, donde la persona que va en segundo lugar suele criticar de manera dura a la candidata, en este caso, o al candidato, según sea el momento del que estemos hablando. Entonces, los adjetivos sobre la candidata, pues ya sabes, dice que es atea, que se junta con narcotraficantes. Aunque, ¿no crees que subieron de tono esas acusaciones? O sea, la elección de palabras incluso. Puede que sí hayan subido de tono, pero me parece que todavía están en el rango de la normalidad. La verdad es que yo no vi ninguna agresión más allá de las verbales que son permitidas en este caso. No dijeron ningún tipo de palabrotas, simplemente la acusó de algo que, por cierto, es una acusación mutua. Creo que la candidata Xóchitl Gálvez lo que hace es responder un poco a la estrategia de los expertos en debates que le dicen: tú tienes que irte en contra, ni le hagas caso al tercer lugar, no le hagas caso a Maynes para nada, hazle caso a la que va en primer lugar, porque esa es la que nos interesa. Vamos a hacer un trabajo donde vas a tratar de restarle credibilidad a la candidata. Claudia lo que hace es mostrar un discurso de consolidación de avances, consolidar los avances que a su juicio existen en este momento, para mejorar y para incorporar a la agenda nuevos temas como el tema ambiental, el tema de la ciencia y la tecnología, o presentar como divisa fundamental una imagen ya de una persona con experiencia, de una persona que tiene todo para gobernar, de presentarse como una candidata, ya no solamente como candidata, sino como el prospecto más viable para ser la próxima presidenta de la República. Independientemente de cómo vayan las encuestas, O sea, ella decidió con sus estrategas presentar una cara directa, hablarle a la ciudadanía, porque el objetivo de todo debate no es dirigirse a la persona que está a un lado, sino el objetivo es dirigirse al electorado que te está escuchando o que te está viendo. Y Claudia Sheinbaum hizo eso, tratando de presentar de esta manera. Y por último, Maynes estuvo centrado su narrativa en los niños y en los jóvenes, que le ha dado algunos resultados. Dice que procuró diferenciarse de los viejos partidos, como les llamó él. Morena no es tan viejo y, sin embargo, a su juicio tiene algunas actitudes y algunos perfiles de partido viejo, a juicio de Maynes. Y me parece que en el balance parecía, por momentos más frecuentes, parecía aliado, o mejor dicho, parecía enemigo más de Xóchitl que de Claudia. A Claudia prácticamente no la atacó, la atacaba en un lugar secundario. Casi siempre por delante iba a diferenciar y revelar que Xóchitl pertenece a una tradición política, por los partidos que la dirigen, a una tradición política llena de todos los errores que pretende criticar a la 4T. Esto quizás se vio un poco velado porque el lenguaje de Maynes es un lenguaje técnico, es demasiado conceptual para estar en una campaña, en un debate. En el debate, como que tu lenguaje, desde mi punto de vista, tiene que ser coloquial, o por lo menos cada vez que digas un concepto, acompañarlo de una interpretación rápida de lo que está hablando, y eso me parece que de pronto puede perder comunicación con el gran electorado, con el electorado mayoritario. Bien, nos quedamos con esa percepción. Y nada más, antes de irnos a la primera pausa, Fer, acerca de lo que vistes en el discurso de Xóchitl, ¿recuerdas alguna propuesta en concreto o qué recuerdas de ella particularmente? Prácticamente el debate, para mi punto de vista, dejó mucho que desear, sobre todo, por todos, ¿no? Incluso hasta Maynes, que juega un papel muchísimo más relajado porque pues tiene menos que perder en esa lógica de pues voy en tercer lugar, es prácticamente imposible que yo pueda llegar al primer lugar, entonces se nota un poco más relajado en cuanto a sus propuestas, pero del lado de Xóchitl yo no vi ningún tipo de propuesta como tal, concreta.
creo que perdió la gran oportunidad de cuestionar realmente sobre la tragedia que vive el país de seguridad. O sea, yo esperaba que este debate pues fuera a sacar chispas. Es un elemento que ningún mexicano creo que nos sentimos ajeno en cuanto al repudio, en cuanto al cansancio, entre el hartazgo de la inseguridad que vivimos día con día. Que además fue el tema sensible, ¿no? Crimen organizado. Lo dejó pasar. Evidentemente Claudia tuvo una mayor estrategia en cuanto a cada ataque, no sé si se fijaron, pero incluso tenía ya ciertas tarjetas en caso de ciertos ataques que fueron incluso pues, previstos, porque en cuanto tocaba un ataque le quería refutar, pero la estrategia fue yo no voy a caer en ningún tipo de provocaciones, lo cual, y leía el guión que le habían preparado, creo que también esa parte perdió frescura, digo, si tiene algo de frescura la candidata Claudia Sheinbaum, menos aún leyendo esa cuestión que incluso está prohibido para los debates. Cosa también aparte, la organización del debate de este tercero también dejó mucho que desear. O sea, yo me esperaba mucho el famoso cara a cara. Al momento de que lo eliminan, pues prácticamente volvió a ser la misma cuestión de monólogos. Yo ahí sí difiero un poco del doctor. Creo que el debate sí es frente al electorado, pero discutiendo entre las candidaturas. O sea, frente al electorado vamos a intercambiar puntos de vista y que el electorado juzgue quién tiene mayor la razón. La ignoraba y continuaba. Las moderaciones, sin cara a cara, pues prácticamente otra vez fungieron como maestros de ceremonias. O sea, yo vi algunas preguntas que le hacía la moderación y decían, antes de contestar la pregunta, se aventaban todo un speech y pues dejaban 30 segundos o 20 segundos para responder, si se puede llamar respuesta, y la moderación no... Se supone que esa es la moderación activa. No apelaba a que candidato o candidata le preguntamos una cuestión, no la contestó. Fue muy pasivo. Entonces, en términos generales, no me gustó el debate. También ahí sí comparto con el doctor. No creo que haya una ganadora, más bien aquí era no perder. Pero también en el contexto que nos encontramos de 13 días antes de la jornada electoral, prácticamente polarizado con el electorado, dudo mucho que alguien ahorita, con el debate de ayer, el ejercicio de ayer, pues haya cambiado un poco su percepción. El que está en contra del oficialismo va a decir que Xóchitl fue la maravilla, y quien está a favor del oficialismo va a decir la doctora Claudia Sheinbaum lució y se lució como presidenta y bla, bla. Entonces no creo que vaya a cambiar mucho el escenario en cuanto a preferencias con el ejercicio que vimos el día de ayer. Que siempre mencionamos que las propuestas es lo que más hace falta en los debates y a todos los niveles, incluso también en los temas locales, pero también nos queda esta pregunta, ¿no? Recordamos generalmente en los debates el ataque, el afiche que salió, la cartulina, la burla, el señalamiento, pero no notamos o no recordamos al menos propuestas, y también en este debate mencionar pues estaba el tema de seguridad, una de las que más preocupan a los mexicanos. Vamos a la primera pausa, estamos recibiendo todos sus mensajes vía WhatsApp al 449-910-3508. Muchas gracias. Para nosotros la política social significa el bienestar y la felicidad del pueblo. Estamos recuperando los derechos y ampliándolos que el PRIAN convirtió en mercancías, en privilegios y en negocios. Estos sí son hechos. El PRIAN tiene más gobernadores y prófugos que en funciones. Estos sí son hechos, lo demás es palabrería. Quiero aclarar que esta narrativa que han estado haciendo los del PRIAN de que viene el autoritarismo, que hay autoritarismo, es absolutamente falsa. Por eso dije que los únicos que hemos luchado por la democracia en nuestro país, la democracia verdadera, somos nosotros. Y este 2 de junio los invito a que votemos masivamente. Ya los conocen, ya saben que son especialistas en fraudes electorales. Lo que tenemos que hacer es demostrar una diferencia enorme entre el primero y el segundo lugar. Y eso solo lo podemos hacer con el voto masivo. Regresamos con más de esta mesa de análisis, el tercer debate presidencial y el final de la elección, y retomamos también lo más importante, fragmentos relevantes sobre Claudia en este tema. También llama la atención, Fernando, este constante discurso sobre el crimen organizado. ¿Qué impacto tiene entre quienes escuchan el debate estar escuchando sobre nexos? Tú tienes nexos, tú eres narcocandidata, tú también estás junto a los criminales. ¿Qué impacto tiene en la audiencia y qué tan relevante es que esto salga en un debate? Yo creo que es un reflejo de incluso la cultura en la que nos encontramos de
10, 12 años a la fecha. Estamos platicándolo fuera del aire que la violencia y la presencia de crímenes de cárteles pues ha llegado a nuestro día a día y lo reconocemos como parte del contexto nacional. Lo hemos hecho telenovelas, lo hemos hecho en canciones, artistas. Está normalizado completamente. Pero muy peligroso. Ahorita los jóvenes, bueno, pues están cantando narcocorridos, como si fueran verdaderas leyendas estas personas. No creo que afecte como tal. Entiendo la finalidad de demeritar al contrincante. No dudo ni siquiera poquito que las dos afirmaciones tengan alguna parte de razón. O sea, venía escuchando ahorita que hay análisis que hablan de que el 74% de los municipios del país están bajo el control del crimen organizado. 74%. No lo dudo que pues ellos sean las personas que dicen dónde sí se va a poner la elección o no, que pongan candidatos, que quiten candidatos. Y esto no cambia si cambia la administración, esos 70 y tantos municipios. Eso fue lo que a mí me molestó un poco, que ninguna de las tres opciones dan realmente pues, una propuesta de vamos a irnos por aquí. Simplemente Claudia Sheinbaum nos dijo que va a repetir el modelo presumió sus números en la Ciudad de México, cuando Ciudad de México no es el país. O sea, el contexto de Ciudad de México es muy distinto a lo que se ve en los demás estados de la República. Si piensa que con una estrategia podría decirse que exitosa en una demarcación la va a poder replicar y tener éxito en lo demás, pues no le creo. Xóchitl no dijo absolutamente nada. ¿Cómo le va a hacer? Creo que pues ese era el tema más importante, creo que de los tres debates, la violencia y la seguridad, de cómo nos van a cambiar nuestro día a día. Y lastimosamente ninguna de las tres opciones políticas pues, dio visos de algo, de qué va a hacer. Sí, va a mejorar, va a fortalecer. Pues ese tipo de acciones pues, rayan más en la demagogia que en otra cosa. Conmigo vas a vivir mejor. ¿Cómo? O sea, realmente no te dicen los cómo, ¿no? Sí, pues el problema ahí está, y claro que lo tenemos todos a la vista, pero ninguna de las tres opciones nos dan, Digo, también el formato no era como para poder exponer un proyecto de seguridad. O sea, en 3 minutos en esa gran bolsa, pues si se fijan, las intervenciones eran de 20 segundos, 30 segundos, porque se cuidaban de mantener un tiempo para tener una posibilidad de réplica para un futuro ataque, ¿no? Se guardaban el tiempo para ataques, no para propuestas. Digo, evidentemente sí. No, nada más pueden hablar 1 minuto y medio, no pueden hablar más de 1 minuto y medio. Y ninguno habló más de 1 minuto, o sea, eran intervenciones breves, tipo spot, o sea, 30 segundos y hasta ahí la dejaba. ¿Qué recuerdas del discurso, Andrés, de Claudia en este caso? ¿Alguna propuesta que retengas, que te haya llamado la atención? Sí, bueno, primero lo que diría es que Claudia invitó más a votar que Xóchitl y que Maínez. O sea, yo creo que Claudia debe haber, por lo menos en 3 o 4 veces, ha de haber dicho, yo los invito a votar. Los otros 2 candidatos no invitaron a votar, o por lo menos no lo recuerdo. Sí, no. Creo que Claudia quiere centrar, para bien o para mal, la idea de que en su gobierno, en caso de que gane, el gobierno federal, va a hacer algunas de las cosas que hizo en la Ciudad de México, en cuanto al control de la violencia, en cuanto a las cuestiones ambientales y otras cosas que de momento no recuerdo, pero siempre puso como referencia la Ciudad de México, pensando que como a ella le resultó ahí, lo va a poder desarrollar en el concierto general del país. Sí creo que estuvo propositiva, pero se perdía mucho, porque los que estábamos viendo el debate estábamos más al pendiente de cómo iban a responder una agresión personal o al partido en turno, más que saber qué propuesta iban a desarrollar. Por ejemplo, en el caso de la democracia se quedó en generalidades, todas las partes se quedaron en generalidades, ¿no? Las preguntas eran más o menos interesantes. Hubo alguna donde les decían qué papel debe de tener el Poder Judicial en el concierto de una democracia sólida, y pues todo el mundo decía, bueno, es que el Poder Judicial tiene que ser independiente, y estamos de acuerdo en esto. También recuerdo que el formato de un debate no está diseñado para presentar coincidencias. Es un poco como en el Congreso y un poco como en la vida cotidiana de los partidos políticos. Los debates, el enfrentamiento partidista en México está diseñado para mostrar diferencias, no afinidades, como que sienten que si en algún punto tienen afinidades se pueden ver mal, ¿no? Por ejemplo, yo vi que hay coincidencias en la política social
por lo que sea, por demagogia, por convicción o por lo que sea, tienen coincidencias en la política social, tienen coincidencias en que los trabajadores deben tener un ingreso más alto, me refiero a la gran mayoría de los trabajadores, tienen coincidencias en cuestiones que no son discutibles, como el medio ambiente, ¿no? O los programas sociales, ¿no? Que Sí, ninguno todos se los atreve van a a dejar tocar. y los van a hacer más grandes, ¿no? Y entonces, sí, pero ahí hay coincidencia, y sin embargo no hay nada de esto. No recuerdo ahorita la palabra que utilizó Maynés, pero él decía, yo quise proponer una ley de eficacia política, una ley en la que en el desempeño administrativo de los candidatos ganadores se pueda controlar la eficacia mediante algunas normas que permitan, pues, desde luego, el seguimiento y la evaluación de las cosas, pero también el castigo en caso de que no se cumpla con una tarea proyectada. No recuerdo ahorita el nombre de la ley, que si la tengo registrada, pero no hacía a la mano. Y me parece que eso puede ser útil ese tipo de cosas. Creo que tendríamos que aprender en este país, basados en una imagen de división que desde mi punto de vista siempre ha existido. Hoy utilizamos con mucha facilidad la palabra polarizado, cuando desde mi punto de vista siempre están polarizadas las fuerzas políticas. El país siempre está polarizado. Pero en la narrativa anterior a la que vivimos ahora, se pensaba que el país era único y unificado, y entonces la narrativa era una sola, la unidad nacional. Ahora ya no hay una narrativa única, pero la realidad siempre ha estado polarizada, independientemente de quienes estén en el poder y quienes no estén. La realidad de este país siempre ha estado polarizada, y empecemos por la pobreza, ¿no? Empecemos por el desconocimiento o por la poca valoración que hay de la gente que tiene menos recursos económicos, como hay una ley para los que tienen más dinero y una ley para los que tienen menos dinero. Y podríamos hablar de muchas cosas de polarización que ya existían en la realidad, pero ahora la narrativa es que estamos polarizados. Hay dos posturas. No sabemos, tendríamos que analizar en cada caso cuál es la real, pero a lo que quiero llegar es que definitivamente en este país necesitamos tener diferencias muy claras entre las posturas políticas, pero también trabajar en aquellas coincidencias, así sea el 2% del 100% total de las tesis. Creo que debemos tener una política de coincidencia objetiva, de cosas que permitan que el electorado incremente la confianza en los partidos. No pasa nada si acuerdan algo sobre la seguridad pública, que es tan delicado el tema y tan importante. Y que fue también el tema central de este debate en particular, y que por lo visto pues no surgieron muchas propuestas. No hay que olvidar también, antes de irnos al corte, el contexto en el que se da este debate. Vimos por una parte el fenómeno de la marea rosa y los asistentes, también que se organizó ese movimiento en Aguascalientes, el tema de los candidatos que están siendo asesinados. Ayer también hubo 2 ataques diferentes también contra candidatas en el Estado de México y en Chiapas, y además pues que en algunos estados como Chiapas se están registrando en 4 días, amanecimos con la noticia de hasta 16 asesinatos entre candidatos y entre quienes forman parte de los equipos. Y todo esto se da a conocer justo al mismo tiempo que se organiza este debate. Vamos a una pausa, estamos recibiendo sus mensajes, 449-910-3508. Esa beca a la que se refiere la candidata de Morena es de la tercera parte de lo que necesita una niña y un niño para un bienestar verdaderamente integral. Y respecto a lo que dice la candidata del PRIAN, si los programas sociales están en la Constitución, no es por la voluntad de los partidos que la apoyan, porque el PAN fue el único partido que votó contra los programas sociales. En el 2007 la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes era de 8. Al finalizar el sexenio de Calderón ya había más del doble. Al finalizar el sexenio de Peña Nieto ya era casi 4 veces más. Y el actual gobierno, que prometió una nueva estrategia de seguridad, no la cambió. En 10 semanas hemos logrado algo que parecía imposible, darle la vuelta a la elección. Pero hoy tenemos un reto más importante, que es cambiar el futuro del país, pacificarlo con una nueva estrategia de seguridad y construir prosperidad con igualdad de oportunidades, construir un México nuevo. Mi meta es mucho más grande que ser presidente. Mi meta es hacerte sentir más orgulloso que nunca de ser mexicano, de ser mexicana. Muchas gracias por todo.
Regresamos con más de esta mesa de análisis del tercer debate presidencial y el final de la elección. Se une también a esta mesa la maestra Socorro Ramírez, presidenta del Observatorio Ciudadano Electoral y de Gobierno. Bienvenida, maestra, buenos días. Gracias, buenos días, Dulce. Que justamente estamos escuchando también la parte o el resumen de lo que llama la atención con Maynes, que es un, digamos, tercer personaje, no el protagónico, pero ahí está. A estas alturas, llegado ya el tercer debate y a poco de la elección, ¿qué peso tiene y qué rescatamos de lo que dijo, maestra? Bueno, el peso ya lo vimos, parece que su votación es tan importante, pero ahí personaje que es criminalito, le digo yo, que es Alito Moreno, le está pidiendo que renuncie y que seguramente sus votos son muy importantes. Bueno, ha venido creciendo. El peso es que representa a una generación a la que nadie se dirige normalmente, que lo hace él y Movimiento Ciudadano de manera muy eficaz. Realmente a mí me gusta luego estar ahí analizando las diferentes redes y las respuestas que logran son muy interesantes. Realmente sí impactan a una generación pues, menor de 40 años y sí les suena su discurso. Particularmente en el debate, pues fue el candidato de las propuestas. Fue a proponer. De él sí escuchamos propuestas. De él escuchamos un montón de propuestas, pero hay algunas muy interesantes. Primero, me encantó su afirmación de que es una vergüenza la educación en México, como lo es. Realmente no es nada que tengamos que enorgullecernos. Él ha venido insistiendo con un sistema de cuidados. Para mucha gente esto no significa gran cosa, pero para las mujeres sí significa porque somos las que cuidamos. Cuidamos a la mamá o el papá enfermo, cuidamos a los niños, cuidamos y esto consume mucho tiempo y este tiempo pues tenemos que quitarlo generalmente de nuestras carreras profesionales. Es una propuesta muy interesante. Él habló de lo que nadie quiere hablar, que es el aumento de los feminicidios en México. Particularmente se lo espetó, se lo reprochó a Claudia Sheinbaum, le dijo que había aumentado un 26% los feminicidios durante su mandato, lo cual es cierto. Él habló abiertamente de ser fan de que se liberen el consumo de algunas, pues no le quieren llamar droga a la marihuana, de algunas sustancias recreativas. De que no haya personas en la cárcel por consumir marihuana. Por consumir marihuana y por abortar. Lo cual me pareció muy interesante, porque él lo dijo abiertamente, no es que yo lo esté defendiendo, digo que él así lo afirmó, ¿no? Con todas sus letras. Habló de algo muy interesante y que hace muchísima falta, que es un centro de identificación humana, un centro nacional de identificación humana, porque la cantidad de desaparecidos en este país es verdaderamente terrible y no se sabe ni quiénes son. Entonces es una propuesta muy interesante a la que él se dirigió. Él habló de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, que nadie los había abordado como parte de un conflicto ahí entre poderes. Él habló de algo muy interesante, dijo que las propuestas en campaña deberían ser de resultados garantizados, es decir, que las propuestas que se realicen fuesen obligatorias de cumplir, ¿no? O que por lo menos hubiera un mecanismo para vigilar su cumplimiento, lo cual es muy interesante. Habló de algo súper interesante para todos, que es un sistema parlamentario. Pocos se atreven a hablar, sobre todo los partidos políticos tradicionales, de sustituir esta representación que hay actualmente. Esta representación que tiende más a favorecer a la partidocracia, él habló de que pudiera ser una nueva representación a través de listas nacionales de ministerios, es decir, de secretarías, de expertos en las materias, lo cual también es muy interesante. Para mí fue el candidato de las propuestas y en esta ocasión se nos presentó como podríamos verlo como presidente, ¿no? Llegó ahí con una presentación física muy, muy seria, muy formal. Se condujo de muy buena manera, creo que aprendió de los otros dos, lo hizo muy rápido, pero sobre todo llegó a exhortar a que hubiera propuestas, lo cual en el caso de las otras dos candidatas, particularmente en el caso de Xóchitl, no era el objetivo, ¿no? Entonces me pareció muy interesante.
que además nos comentaba también antes de entrar al aire, hubo ciertos escenarios, y lo dijimos antes de ir a la pausa, sobre lo que pasa alrededor de los debates, ¿no? El tema de la movilización, esta marea rosa que fue en Ciudad de México, la vimos también aquí en Aguascalientes, el tema también de la violencia contra los candidatos ayer, al mismo tiempo del debate, ataques contra candidatas en el Estado de México y en Chiapas. ¿Qué sucedió con el tema de la marea rosa? ¿Qué peso tienen estos fenómenos que se llevan a cabo al mismo tiempo que el debate? Son muy interesantes. A ver, en el caso de Aguascalientes, en torno al debate en la clase media y media alta, hubo esta especie de división, separación, enfrentamiento entre Marea Rosa y Xochitl Lovers, ¿no? Marea Rosa, encabezada por Juan Carlos Gutiérrez, la Chata, y los Xochitl Lovers, que traen ahí varios líderes, pero que están muy vinculados al PRI. Hay un exdiputado local que es quien está aquí encabezándolos, y él convocó a otra hora diferente de la que convocó Marea Rosa. Entonces hubo una división y por lo tanto hubo poca afluencia en comparación con otras marchas, y además hubo enfrentamientos en los diferentes chats pro Xochitl, en donde de plano se notó que ya hay una división. ¿Qué es lo que se están peleando? El tema ciudadano, que en el caso de Marea Rosa en Aguascalientes y de Xochitl Lovers en Aguascalientes, pues lo de Ciudadano tiene muy poco, porque está vinculado a los partidos políticos. Marea Rosa al PRD a través de Angélica de la Peña, y Xochitl Lovers al PRI, al PAN, que también traen ahí otros intereses. También llegamos en medio de la denuncia que hace Nora Rubalcaba de la persecución política que hay en su contra. Marta Márquez hace lo propio, pero lo interesante aquí es que a nivel nacional se exhibe un video que ha circulado en las redes, donde enseguida de que una persona dice yo voy a votar por Nora Rubalcaba, lo matan. Así está el video, está fuertísimo, es difícil de ver. Y bueno, Nora Rubalcaba lo exhibe a nivel nacional y le pide a Mario Delgado que la Guardia Nacional la proteja, ¿no? Hoy venía yo checando los chats antes de llegar acá, y el clima del terror que siembran unas y otras, ya no grupos, facciones, es verdaderamente brutal. En medio de ese clima se llegó en Aguascalientes a los debates, y mucho cuidado, porque lo que no habíamos visto en Aguascalientes es que es una profunda polarización. Está llegando finalmente el tema de Óscar López Velarde, sorprendente, realmente sorprendente, en donde es orador, entre otros, en la concentración de Marea Rosa y Xochitl Lovers. Pues es también muy interesante porque trae mensaje. Óscar López Velarde no da paso sin guarache. Algo está sucediendo ahí y es interesante, ¿no? Que son varios los fenómenos que también vimos incluso hace unas semanas antes también de este suceso que nos comenta. Justo habíamos acudido a una rueda de prensa de Morena en donde la propia Nora mencionaba que el pueblo los cuidaba, que no se ocupaba protección. En Morena se insistía mucho en este discurso, y resulta que ya después sí nos mencionaron que muchos de ellos ya tienen protección. Ya. Candidatos de Morena aquí en Aguascalientes, en el PAN, pues apegándose al discurso de que no es necesaria esa seguridad. No lo hemos escuchado así, pero la verdad es que se tienen protocolos en donde no se revela exactamente quiénes están pidiendo protección. Pero también esto pues pudiera darnos una idea de la seguridad que quizá va a haber o no para el próximo 2 de junio, incluso aquí en Aguascalientes. Vamos rápidamente a una pausa. Estamos recibiendo todos sus mensajes vía WhatsApp al 449-910-3508. Regresamos con más de esta mesa de análisis, el tercer debate presidencial y el final de la elección. Vamos con los mensajes. Hay mucha participación por parte de la audiencia, la agradecemos. Una persona nos dice: buenos días, gracias por este espacio. Primeramente, se debería de considerar la pobreza política de este país. La ciudadanía espera respuestas, propuestas, soluciones en temas incluso de economía. Es una vergüenza escuchar a estos políticos que solo buscan su propia estabilidad económica y no una solución a los grandes temas de este país. Otro más nos dice: estos tres debates aún no desglosan en ellos lo que harán para llevar a México al primer mundo. La vieja clase política solo busca retomar un poder de facto que siga robando este país. Los nuevos partidos solo buscan posiciones económicas y el poder de facto una continuidad, que no se vislumbra la estabilidad económica soñada. Otra persona nos dice: a mí me parece que el nivel de debate de Xochitl fue muy mediocre. Quizá ninguno se anima a decirlo y Xochitl en todo momento estuvo leyendo sus intervenciones. Sí. Otro más nos dice: buenos días, qué excepción de debate. Todos quieren ganar a base de repartir dinero y a ninguno le interesa acabar con el crimen organizado, con la pobreza salarial o hacer algo para el cambio climático. Simplemente no saben cómo seguirse sirviendo, pero ahí están para el poder.
y olvidarse del pueblo. Otra persona nos dice, una cosa a destacar con Maínez es que está empezando a tomar posturas más progresistas y liberales y no se queda con ideas conservadoras de las otras candidatas. Otro más nos dice, Xóchitl está haciendo exactamente lo mismo que hizo perder a Naya en su momento, concentrar su campaña y tiempo en criticar al rival y dejar de hablar, de proponer y convencer a la ciudadanía. Otro más nos dice, Claudia es un desastre, no ha propuesto realmente nada, más de la mitad de lo que dice son cosas que ya están en vigor o ya se hicieron durante el gobierno de López Obrador, no ha propuesto nada realmente. Otro más nos dice, excelente que hagan esos programas para comentar el debate, así no se nos pasa ningún detalle respecto a ello. Otra persona nos dice, creo que por poco Maínez es el más beneficiado con los debates donde quedan mal paradas las otras candidatas y él aprovecha sus ataques para dar una propuesta e impactar a generaciones más jóvenes. También nos dice, buenos días. No sé cómo las personas son tan tontas porque lo que ven que está pasando en el país, en especial en mi tierra, en Zacatecas, yo tuve que salir de ahí por seguridad y todavía piensan que votar por Morena les va a cambiar la vida, después se van a estar quejando. Si lo hacen, dice esta persona. Otro más nos dice, me gusta que Maínez no romantiza las situaciones en el país y dice lo que realmente está mal en el país, busca dialogar y proponer. Las otras candidatas parecen que solo les interesa demostrar quién ha robado más. Y vamos con un mensaje más, nos dicen, buenos días, finalmente es muy probable que gane Claudia, no veo que se pueda revertir eso. Ojalá ahora que asuma se corte el evidente y triste cordón umbilical que trae. Sería una lástima que fuera un títere de alguien más en los números, dice esta persona, y muchos mensajes más que nos siguen llevando de todas las posturas y llama la atención que también salen a relucir esas problemáticas, ¿no? Crimen, el cambio climático, incluso algunos nos mencionan el tema del agua, es un termómetro que también nos puede decir qué está pasando incluso aquí en Aguascalientes. Nos quedan 3 minutos, vamos con las conclusiones, cómo cerramos este último debate y qué nos espera para la próxima jornada del 2 de junio. Adelante, Andrés, 1 minuto, por favor. Nada, falta la decisión del electorado, como que ya lo que se tenía que decir ya se dijo. Y tengo la impresión de que, como mencionaba Luis Fernando, tengo la impresión de que más o menos las cosas van a seguir como vienen hasta ahora. Es decir, tendremos que esperar el último reporte de las encuestas, que si bien no son garantía de nada, te dan una tendencia más o menos clara de cómo ocurren las cosas. El país presentó a principios de este mes, me parece que el 8 de mayo, una propuesta donde dice que es probable, hay un 80% de posibilidades de que gane Claudia. En general están estas cosas así, no sabemos en qué proporción va a ser esto. Yo creo que lo que importa es que la ciudadanía y la gente tenga tolerancia para las cosas que vienen, ¿no? Bien, nos quedamos con eso. Continuamos contigo, Fer, adelante. Pues nada, creo que de parte de las candidaturas ya hicieron lo que debían de hacer. No creo que nos presenten algo novedoso en estos 8 o 10 días que quedan de campaña. Más bien voltearía ahora la vista a las autoridades electorales. Estos días son críticos para ellos, van a estar entregando los paquetes a los presidentes de casilla. El Tribunal Electoral va a conformarse con el mínimo de magistrados, tiene que tener 6. Ellos van a tener la calificación de la elección, lo comentamos fuera del aire, la fiscalización va a jugar un papel fundamental y la intromisión del presidente de la República, evidentemente a favor de un partido político. Vamos a ver cómo lo analizan las autoridades. Bien, y cerramos con usted, maestro, 1 minuto, adelante. Sí, bueno, yo haría un llamado al Instituto Estatal Electoral, si bien no es la presidencial no es su elección, pero sí me gustaría que se metiera ya a la elección. Veo que se está agudizando el clima de enfrentamiento, de descalificaciones y de mentiras, y nos esperan a los ciudadanos 15 días de grandes mentiras y de grandes producciones, como este video que mencioné, en donde se trata de ver quién nos sorprende más, ¿no? Entonces, en el ámbito local no veo al árbitro, no veo a la Secretaría General de Gobierno, no veo a quienes debieran estar ya tratando de regular todo esto que podría salirse de control. Bien, nos quedamos con eso. Gracias a nuestros panelistas que nos acompañaron el día de hoy, Andrés Reyes, Luis Fernando Landeros y Socorro Ramírez. Gracias por acompañarnos y le agradecemos, por supuesto, a usted el favor de su atención. Que tenga un excelente día.